Bienvenidos a este su canal de Alternativa Jurídica con su servidor Daniel Martínez, una nueva forma de aprender derecho con diferentes operadores del sistema judicial. En esta ocasión me acompaña un gran amigo, el doctor Juan Manuel Velázquez Salazar, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestría en Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, doctorado en Derecho Civil por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, con un diplomado en Derecho Laboral por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, así como un seminario de actualización de la Ley Federal del Trabajo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Amigo, es un placer tenerte aquí en el canal, que nos compartas estos buenos temas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, te agradezco, Daniel, la invitación. Estaba viendo la currícula y realmente lo que yo sí tengo que aclarar es que yo soy un abogado postulante. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Tengo más de 20 años del ejercicio de la profesión en materia de litigio, y realmente el tema que sugerí como reforma laboral es para más o menos dar una idea de qué es lo que acontece en la realidad en el derecho del trabajo. Para esto vamos a hacer una breve historia, no tan larga, que podría iniciar en el 17, ¿no? Con la creación del artículo 123 constitucional plasmado en la Constitución de 1917. Nos vamos a ir nada más a noviembre, 30 de noviembre del 2012, donde hubo una reforma laboral, cuando la última reforma laboral importante había sido el 1 de mayo de 1970. 1970 a 2012 estamos hablando de 42 años sin que se tocara la Ley Federal del Trabajo. Fueron bastantes años que se defendió a capa y espada que no hubiera una reforma para poder privilegiar los derechos de los trabajadores. Con base en el desarrollo económico, político y social del país, la parte empresarial siempre luchó por que se hicieran reformas más acorde a una realidad social, y esto aconteció en el sexenio de Felipe Calderón. Ya en su salida, 30 de noviembre, terminaba, 1 de diciembre entregaba el poder, y como regalo para los patrones se hace esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué podemos decir con relación a esa reforma del 30 de noviembre del 2012? Una cosa muy importante sería que un trabajador, si demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado o por una reinstalación o una indemnización constitucional por despido injustificado, anteriormente a esta reforma, el trabajador tenía derecho a que se le pagaran salarios caídos por el tiempo que durara el juicio. Con esta reforma, el cambio importante es que nada más se le pagarían 12 meses, ¿sí?, de salarios desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Entonces, ya ahí hay un cambio muy radical. Ya no es por todo el tiempo que durara un juicio, sino nada más por un plazo máximo de 12 meses, aunado a un interés de un 2% mensual únicamente por un plazo de 15 meses. Entonces, ya el trabajador ahí vio cortado su derecho laboral en un porcentaje tremendo. Se estaban llevando sus juicios, obviamente, ante las juntas de conciliación y arbitraje en el ámbito federal o entidad federativa, pero es importante señalar que la Ley Federal del Trabajo es una ley federal, valga la redundancia, donde se va a aplicar la misma Ley Federal del Trabajo en Chiapas como en
Baja California. O sea, desde Chiapas hasta Baja California va a ser el mismo procedimiento para toda la República Mexicana. O sea, es una ley federal que va a cubrir tanto el ámbito federal como el ámbito estatal. Aunque se lleven juicios ante un tribunal local, se va a aplicar la misma ley. Siguiendo con las reformas, posteriormente nos encontramos con que se reforma el artículo 123 constitucional. Y en esta reforma del 24 de febrero de 2017, ¿sí?, lo que podemos señalar, dada la premura del tiempo, es la reforma a la fracción 20 del artículo 123, que nos habla de que las diferencias de los conflictos entre los trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. Entonces, aquí aparece esa reforma constitucional donde da pie al nacimiento de los tribunales judiciales laborales que van a pertenecer al Poder Judicial de la Federación en su ámbito estatal como en su ámbito federal. Esta reforma a la Constitución nos lleva a la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019. Y en esta reforma ya se establece la creación de los tribunales del trabajo y la creación de un centro de conciliación, ¿sí? Entonces, ya dentro de la misma ley se habla del Centro de Conciliación y Registro Laboral, dentro de esta nueva ley que entra en vigor a partir del 2 de mayo del 2019. Pero dentro de esta reforma a la ley se establecen ciertos plazos para entrar en vigencia esta nueva reforma, con la inclusión de los tribunales laborales y el Centro de Conciliación y Registro Laboral, y marcan en los transitorios de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019 plazos de 2 años, 3 años, 4 años para poder implementarse sus tribunales. Actualmente la Ciudad de México todavía no está operando ese centro de conciliación ni esos tribunales judiciales laborales, tanto a nivel federal como a nivel Ciudad de México. Por lo que hace el Estado de México, sí se encuentra ya en operación el Centro de Conciliación y Registro Laboral y los tribunales judiciales laborales. Dada la cuestión de la pandemia, yo ahorita debo de reconocer mi ignorancia, desconozco el lugar donde se encuentren ubicados los tribunales judiciales laborales del Estado de México. Pero en lo que son las sedes de las juntas de conciliación y arbitraje, ahí sí están operando estos centros de conciliación en el Estado de México. Repito, en la Ciudad de México no. Siguiendo con la historia, tenemos que el 4 de junio hay una reforma también a la Ley Federal del Trabajo, donde se adiciona una fracción 9 al artículo 42 y una fracción 29 bis al artículo 132 y un artículo 170 bis a la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué consiste esta reforma? Esta reforma consiste propiamente en que se le da la facilidad a padres de hijos que padezcan cáncer que puedan acudir a los tratamientos, ¿sí?, y pudieran atender el cuidado del tratamiento por un periodo que establece la misma ley, y donde al trabajador se le va a dar como una especie de incapacidad correspondiente al 60% que lo va a establecer
la ley del Seguro Social, y también se va a incluir una reforma a la ley del Seguro Social para que se le otorgue ese beneficio al trabajador que tenga un hijo con cáncer. Propiamente me llama la atención que sea nada más para esa enfermedad. Posteriormente viene otra reforma que es del 2 de julio del 2019. Esta reforma va encaminada al trabajo en el hogar y regula toda la seguridad social y trata de proteger los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿sí? Y tenemos por último la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero del 2021, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que va a regular el teletrabajo, ¿sí? Esta reforma ¿en qué va a consistir? En que el trabajador va a tener un horario para estar conectado, obviamente con los requisitos de la relación de trabajo, subordinación, atención al servicio al público, en fin, las actividades que tengan que llevar a cabo, y se van a regular sus relaciones de trabajo en términos de esta reforma. ¿Qué sería lo importante de esta reforma? Pues la cuestión de que el trabajador tiene que estar conectado, que se le tienen que proporcionar las herramientas tecnológicas, que su salario no va a ser disminuido, que sí tiene que cumplir con un horario, que sí se le tiene que pagar un salario, que sí se tiene que regular en contratos colectivos o en contratos individuales o reglamentos esta reforma, para que de alguna manera el trabajador no esté excesivamente en desventaja. Okay. Esto es lo que yo podría decirte en cuanto a tu pregunta, en qué consiste la reforma laboral. Ok, amigo. Y continuando con esto, bueno, es importante este último punto que tocaste en relación a la última reforma que va a regular el trabajo desde casa. Viéndolo, ya que hay veces que hay trabajadores que no cuentan con las herramientas necesarias para llevar a cabo ese trabajo, y pues se ven en la obligación a lo mejor de, pues ni modo, voy a tener que desde contratar un paquete de internet hasta comprar una computadora, y esas circunstancias que a lo mejor van en desventaja para ciertas personas. Si bien es cierto, con todo esto que está sucediendo, pues no estamos en una relevancia o en algo en partes iguales todas las personas, ¿no? Hay personas que tienen pues las posibilidades de poder comprar una computadora, comprar un paquete de internet, pero así como hay personas que no están en ese tenor. Ahora, con todo esto de las reformas laborales que ahora nos comentas, ¿cómo es o cuáles son las fases o el procedimiento laboral? ¿Cómo es que se lleva ese procedimiento? ¿Cómo inicia? ¿Qué etapas tiene? Hay diversas reformas. ¿Esto ha cambiado algo del procedimiento? Por supuesto que ha cambiado. Tal es así que, como comentábamos, la reforma a la fracción 20 del artículo 123 constitucional, que nos habla de la implementación de los tribunales judiciales laborales, y la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019, donde se crean los centros de conciliación y los tribunales judiciales. Entonces, el nuevo procedimiento va a consistir en agotar la instancia conciliatoria obligatoria ante ese centro de conciliación, donde se va a ir el trabajador, va a cubrir una serie de requisitos que no son más que su nombre, domicilio, CURP, el domicilio del patrón, la actividad que realiza, y se le va a citar al patrón para que acuda a este centro. ¿Cuál es la cuestión novedosa? Que esta etapa conciliatoria es obligatoria. Antes de acudir a un tribunal laboral, judicial, se tiene que agotar la instancia conciliatoria ante este centro de conciliación. Entendemos que los tribunales judiciales van a pertenecer al Poder Judicial tanto de la entidad federativa como de la federación.
Entonces, en el ejemplo aquí, en la Ciudad de México, tenemos el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ese Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene jueces en materia civil, en materia familiar, en materia penal, y va a tener jueces en materia laboral. ¿Sí? Van a pertenecer al Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahora, ¿qué pasa con esos centros de conciliación? Estos centros de conciliación van a tener la misma figura que las juntas de conciliación y arbitraje. Van a ser organismos autónomos con patrimonio propio, ¿sí? Que sus representantes van a ser designados por el Senado. Y lleva un procedimiento de selección de estas personas que van a integrar este centro. Aquí propiamente la labor va a ser conciliadora. Dentro de la reforma del 2012 que se hizo a la Ley Federal del Trabajo, se privilegió el trabajo del conciliador. Con esta reforma, como que va a ser un centro de conciliación, las personas que van a ser conciliadoras tienen que tener esa capacidad para poder agotar esa figura, ¿sí? Nosotros sabemos de lo que consiste una mediación, ¿no? En qué consiste una conciliación, un arbitraje, ¿sí? La mediación conlleva al mediador a tener una capacidad y una cuestión de riqueza moral, donde el mediador únicamente lo que va a hacer es mediar a la gente. Van a confiar en él, ¿sí? Tú nada más vas a mediar, hablen ustedes, ¿sí? Pero el mediador no va a proponer soluciones, él nomás va a mediar, ¿sí? El conciliador, a diferencia del mediador, sí va a proponer alternativas de solución. Y también tiene que ser una persona que conozca del tema y ser una persona con una solvencia moral que pudiera convencer a las partes de que están tratando de ya venir un juicio para llegar a un arreglo conciliatorio, donde ambas partes van a ganar o ambas partes van a venirse o van a llegar a la solución de su conflicto. Eso lo establece la reforma a la Ley Federal del Trabajo, las características que debe tener un conciliador. Entonces el centro de conciliación, su naturaleza va a ser la conciliación, valga la redundancia, para que se pudieran dirimir esas controversias que en reforma a la fracción 20 del 123 va a conllevar a que esos asuntos no lleguen a tribunales judiciales. Entonces tú comentabas que a qué llevó esta última reforma, lo comentamos, ¿no? Realmente a adecuar a una realidad social, viendo un entorno global, como en algunos países realmente los derechos de los trabajadores han sido mermados, circunstancia que en México también está aconteciendo, como lo estamos viendo con todas estas reformas. Sí hay una afectación en el trabajador, absolutamente, ¿sí? El trabajador, anterior a la reforma de 2012, anterior a la reforma de 2019, podría ir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y solicitar que se le indemnice con 3 meses o se le reinstale en su puesto de trabajo. El trabajador no tenía que hacer más nada. Se tenía que llevar esa etapa conciliatoria y después llevar el juicio ordinario, pero el trabajador no tenía que probar si fue despedido o no, porque en la Ley Federal del Trabajo se establecía que si el patrón no acreditaba las causales de rescisión, se determinara que el despido fue injustificado. Con esta reforma, del 1 de mayo del 2019, cambia totalmente esa situación y ahora establece que si el patrón no acredita las causales de rescisión, se presumirá. Hay una presunción, ya no hay una determinación, y eso es una cuestión abismal. Claro. Ya no es una cuestión de que yo nada más decía un amigo,
dentro del foro. El trabajador puede ir a la junta y decir tonterías, y la junta tiene la obligación de corregirle sus tonterías. Un ejemplo, el trabajador dice, vengo a que me paguen mis derechos laborales, y la junta tiene la obligación de preguntarle, ¿y qué quieres? ¿Indemnización constitucional o reinstalación? Y dentro de su demanda establece que él quiere la indemnización, y dentro de los hechos establece que se quiere reinstalar. Entonces la junta tiene que decirle, dime, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos quieres? Tienes que aclararme. Esa era la obligación de la junta. ¿Sí? Por eso decía mi amigo, el trabajador puede venir a decir tonterías y la junta tiene la obligación de decir, dime realmente qué quieres. Sí. Agotando la instancia conciliatoria, donde hacíamos un ejercicio de que si un trabajador demanda ante la junta sus prestaciones, que por ley tenemos que determinar cuáles son esas prestaciones a las que tiene derecho un trabajador. ¿Cuáles son esas prestaciones que tiene derecho un trabajador? Son 4. Son irrenunciables, son sagradas, son protectoras. El trabajador, cuando es separado de su trabajo, tiene derecho a su aguinaldo, que son 15 días. Vacaciones que van de 8 a 22 días, dependiendo de la antigüedad. Una prima vacacional que equivale al 25% de lo que se le pague de sus vacaciones. Y el pago de una prima de antigüedad, pero esta prima de antigüedad se pagará después de que un trabajador cumpla más de 15 años. ¿Sí? Tenemos ahí otra cuestión que también no aclara bien la ley. Dice, bueno, tengo derecho a mi prima de antigüedad. ¿Cómo me van a pagar esa prima de antigüedad? Te van a pagar esa prima de antigüedad, te van a dar 12 días por cada año de servicios. Y se piensa, si yo gano 500 pesos, hago la cuenta y hago un ejercicio aritmético. ¿Pero qué crees? Que no. Que no es así. No es así. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo establece que la prima de antigüedad se va a pagar únicamente a doble salario mínimo. Estamos hablando más o menos de 120 pesos ahorita. 240 pesos sería el cálculo. Si un trabajador gana 1,000 pesos, no le van a pagar su prima de antigüedad a los 1,000 pesos que ganaba diario, que es algo raro, ¿no? Entonces, ese punto a veces también como que la gente se va con la finta. No, nada más se pagará la prima de antigüedad cuando un trabajador tiene más de 15 años y a doble salario mínimo, por 12 días por año y por los años de servicio. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, mi punto de vista en cuanto a los derechos laborales antes de la reforma era que los derechos laborales son tortillas duras. O sea, no son las grandes cantidades. El mes pasado me llama la mamá de un amigo, me dice, ¿sabes qué? Me están liquidando, te voy a mandar mi proyecto de finiquito. Yo le hice su cálculo, cuánto ganas, qué antigüedad tienes, y su liquidación no llegaba a 50,000 pesos. Y la empresa la liquidó con 260,000 pesos. Vamos. Entonces, dijo, fírmale, ni cuestiones. Tú llegas ya con el bolígrafo y dónde firmo y dónde pongo. Vamos. ¿Sí? Entonces, esta trabajadora tiene 59 años. Le digo, tú trabajaste 13 años, tienes unas semanas de conservación de derechos dentro de la ley del Seguro Social que rebasa la cuarta parte del tiempo que tú trabajaste. Entonces, o sea, una cuarta parte de 13 años rebasa más de 4 años, ¿no? 3 años. Y ella tenía 59 años. Ella estaba protegida para que a los 60 años pudiera tramitar su pensión por cesantía en edad avanzada y obtener una pensión del IMSS. ¿Sí? Y ese dinero que le pagaron, bien pudiera aguantarse hasta cumplir los 60 años, tramitar su pensión por cesantía en edad avanzada y adquiere el derecho a su fondo de retiro,
que está dentro de las subcuentas de vivienda. Claro. Entonces, tenía ahí muchos beneficios, aparte de lo que realmente le correspondía, que eran 50,000 pesos. Entonces, yo he visto muchos ejercicios así en redes sociales, donde pregunta por ahí un trabajador, me están corriendo, ¿cuánto tengo derecho a mi finiquito? Y empiezan a hacerle su cuenta. Tienes derecho a 3 meses de salario, tienes derecho a 20 días por año, tienes derecho a salarios caídos. ¿Sí? Entonces, realmente eso es una fantasía. Reiterando, los derechos laborales son 4 irrenunciables. Con eso van a liquidar a un trabajador: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y, en su caso, prima de antigüedad, siempre y cuando tenga más de 15 años, y esa prima de antigüedad se pagaría 12 días por año por el número de años y a doble salario mínimo. Ok, y por ejemplo, entrando en este tema que nos estás comentando, amigo, suponiendo que el trabajador finalice el año, le pagan los derechos que me acabas de comentar, y regresando el año de sus vacaciones le dice, ¿sabes qué? Ya no puedes pasar, hasta aquí la dejamos en la relación laboral. Él se comienza a indagar ahí con algún abogado y pues le comentan que le tienen que pagar todas esas cuestiones. Hay veces que la gente un poquito se confunde en ese tenor. No, pues es que me tienen que pagar esto, me tienen que pagar el otro. ¿Qué es lo más recomendable a lo mejor en ese sentido? Digo, me ha tocado ocasiones en este ámbito del derecho, en el cual hay gente que pues tiene muchas dudas, ¿no? Oye, es que ¿qué crees que pedí unos 3 días? Interpuso una receta en la cual yo estaba pues enfermo o enferma, y ahora resulta que ya la de la recepción ya no me deja pasar y me dice que me presente en las oficinas porque pues hasta ahí terminó mi relación laboral. Que en ese tenor, ¿qué es lo más recomendable hacer? Hay gente que me dice, oye, es que me dicen que firme una hoja en blanco, que me haga la firma, que me dan 1,000 pesos, que me dan 2,000 pesos, pero pues yo ya llevo trabajando 5 años, 10, dependiendo a lo que haya sido esa relación laboral. ¿Qué es lo que acontece en la realidad? Vamos a retomar el ejemplo que tú dices. Un trabajador que tiene 3 años, se le pagó su aguinaldo, sus vacaciones, su prima vacacional, tiene 3 años, no tiene derecho a prima de antigüedad, ¿sí? Lo corren el 2 de enero. Va y demanda, ¿sí? En la conciliación llega el abogado de la empresa y le dice, yo le pagué su aguinaldo, sus vacaciones, su prima de vacacional, tiene 3 años, no tiene derecho a prima de antigüedad. Lo que se hace en la junta es que al trabajador se le ofrece una gratificación, que consiste en 1,5 meses a 2 meses, ¿sí? Va a depender ahí de la habilidad del abogado para negociar, para poder llegar a un convenio y terminar ese asunto. ¿Sí? Entonces, no es realmente lo que establece la Ley Federal del Trabajo, porque hay que dar una interpretación que ahorita la vamos a hacer en cuanto al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, y ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? Esa gratificación no está en ley, es para hacer un convenio de terminación de la relación de trabajo, que sí está contemplado en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que son causas de terminación de la relación de trabajo el mutuo consentimiento entre las partes. Yo interpreto un mutuo consentimiento entre las partes, un convenio. Claro. Un convenio para terminar la relación de trabajo. Cuando se inicia una relación de trabajo, se elabora un contrato. Cuando se termina una relación de trabajo, se elabora un convenio, en términos del 53 de la Ley Federal del Trabajo, que es el mutuo consentimiento de las partes. Ahora, dices, no, pero es que me dice la Ley Federal del Trabajo que yo tengo derecho a 3 meses de salario, tengo derecho a 20 días por año, ¿sí? Tengo derecho a mi antigüedad, ¿sí? Pero lo que no se entiende es que podrías tener derecho a eso siempre y cuando ganes tu juicio. Y eso te lo establece
el párrafo segundo del artículo 48, que lo voy a leer, que dice: si en el juicio correspondiente, no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además de cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Okay. Entonces, ¿qué tenemos que interpretar aquí? Que tienes que llevar un juicio. No es un derecho que te paguen 3 meses, no es un derecho que te paguen salarios caídos. En jurisprudencia se ha establecido que no son derechos de los trabajadores, sino que son castigos para los patrones que corren injustificadamente a un trabajador. Okay. ¿Sí? Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón, sí se le castiga con que se le pague salarios vencidos y una indemnización de 3 meses, ¿sí? Pero tiene que llevar un juicio. Normalmente un juicio laboral, lo mínimo que puede tardar serían 4 años, ¿sí? Esa es mi experiencia con más de 20 años en las juntas de conciliación y arbitraje. Sí he arreglado asuntos, pero en conciliación, donde llegamos a un convenio, tanto representando su servidor a la parte patronal como representando al trabajador, y yo agoto cuando represento al patrón la instancia conciliatoria. Previamente asesoro al patrón diciéndole cuáles son los derechos del trabajador. Y yo ya puedo tener un parámetro para moverme, para hacer un ofrecimiento del trabajador. ¿Sí? Y con eso yo en un convenio termino un juicio. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces realmente no es como lo dice la Ley General del Trabajo, que el trabajador tiene derecho a 3 meses de salario, tiene derecho a 20 días por año, tiene derecho a prima de antigüedad. No es así. ¿Sí? Para que tenga derecho a eso, tiene que ganar un juicio. Claro. Si no, por eso está la instancia conciliatoria. ¿Sí? Parecería un abogado patronalista, pero realmente yo estoy hablando de lo que acontece. Claro. Yo estoy en el foro, constantemente estamos haciendo convenios, estamos aviniendo a las partes para llegar a arreglos conciliatorios. Cuando no se puede, pues llevar juicios, pues con la bondad que nos daba la ley anterior, de que si el patrón no da el aviso al trabajador de las causas por las cuales lo da de baja y no comprueba el patrón, ¿no?, las causales de rescisión, se considerarán como el despido justificado, cosa que con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 19 ya no acontece. Ya no hay esa determinación. ¿Sí? Ahora hay una presunción, y un juzgador no se va a aventar a resolver un juicio a base de presunciones. Entonces ya pone al trabajador al mismo nivel que el patrón, ¿sí?, donde se le imponen cargas procesales. Ahora tiene que acreditar el despido, ¿sí? Llama la atención la cuestión de que la Corte históricamente veía la Ley Federal del Trabajo y decía: el patrón no tiene ninguna posibilidad de ganar un juicio, que por ahí sacaron el chistecito que decía que ni la Virgen de Guadalupe quería ser la patrona de México, ¿no?, porque perdía los juicios, ¿no? Efectivamente, el trabajador tenía muchos beneficios. Entonces la Corte, en un afán de ayudar al patrón, saca jurisprudencialmente una figura que se llama reversión de la carga probatoria, ¿sí?, donde si el patrón le ofrece el trabajo al trabajador, le revierte la carga probatoria y el trabajador tiene la obligación de acreditar que fue despedido justificadamente. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Le ofrecen el trabajo, el trabajador acepta el trabajo, lo reinstalan, y a la semana, a los 15 días, lo vuelven a correr. Sí. Pero el trabajador vuelve a demandar. Recientemente salió otro criterio donde dice: si el patrón
reinstala un trabajador y después lo vuelve a correr, el trabajador no tiene que probar más nada, ¿sí? Ya el segundo juicio se puede decir que el trabajador lo tenía ganado, ¿sí? Pero eso estamos hablando con los hechos anteriores a la reforma que se va a implementar, ¿no? Claro. Ahorita con la cuestión del centro de conciliación y los tribunales judiciales, desconocemos realmente cuáles serán los criterios que se van a adoptar. Sí tenemos todavía algunos espíritus de justicia social, que podemos verlo, por ejemplo, ahorita si no me equivoco, en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo dice: en la interpretación de las normas de trabajo se tomará en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3, y en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. O sea, el indubio properario todavía está vigente, son parte de lo que es el espíritu del derecho social que todavía se conserva dentro de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Pero ya la cuestión de que se determinará que si el patrón no da aviso al trabajador de las causas de rescisión y no comprueba las causas de rescisión, la determinación de que se da un despido justificado, eso ya no se va a dar. Ahora se va a dar una presunción, y con presunciones no va a poder el trabajador obtener una condena. Para mí eso sería uno de los puntos más importantes dentro de esta reforma, que se podría entender que ya estamos en igualdad de cargas procesales, circunstancia que no acontecía con la anterior ley. Sí, que es lo que manejaban normalmente, que decían, bueno, es que la Ley Federal del Trabajo está hecha al trabajador, ¿no? A beneficio del trabajador. A beneficio del trabajador, y bueno, pues ahí había un ámbito de litigación por parte de un abogado especialista en materia laboral para que llegara a un buen laudo, ¿no? Entonces, estableciendo todos estos parámetros, hay muchas preguntas que a lo mejor las personas que nos están viendo, la sociedad que nos están viendo, se hacen por muy cotidiano. Una de ellas fue la anterior, de bueno, ¿y qué pasa si me encuentro en esta situación de un problema laboral? Otra de las preguntas que a lo mejor en diversas ocasiones nos han manifestado es que también, bueno, luego, como lo habíamos comentado, no se llega a una cuantificación exacta, ¿no? De decir, oye, es que fui con una persona y me dijo que a mí me tenían que dar 50,000 pesos por esta situación. En base a la experiencia que tienes como litigante en la rama laboral, si nos encontramos en presencia de un problema laboral, ¿qué es lo más recomendable de hacer? Ahora con estas nuevas reformas y con este nuevo sistema de implementación a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es lo que más se recomienda? Hacíamos un ejercicio en cuanto a cuánto sería un salario de un trabajador normal. Vamos a poner como un estándar de 10,000 pesos mensuales. Entonces, si el trabajador le pagaron todo lo que le corresponde por ley, realmente sugerirle que ingrese una demanda para obtener un mes y medio, 2 meses, llevar todo el trámite, pagarle al abogado, ¿sí? Si son 10,000 pesos que gana mensualmente, mes y medio se ganan 15,000, si bien le vale, pagan 2 meses, como gratificación, que quede claro, ¿no? En el video de que ya le pagaron sus derechos laborales que son intocables. Entonces, yo lo que le sugiero que él vaya a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde la Procuraduría le va a mandar un citatorio al patrón y el patrón va a acudir a esa cita, y todavía antes de que entre esta reforma, establece la Ley Federal del Trabajo que si el trabajador, con la nueva reforma, después de que se implementen los tribunales judiciales, se tiene que ser obligatoria la conciliación ante los centros de conciliación, donde va a ser el mismo ejercicio, se le va a mandar un citatorio al patrón, va a llegar y pueden conciliar para llegar a un convenio y ahí terminar este asunto. ¿Sí? Enfrentarnos al Poder Judicial
en cuanto a la cuestión desde el punto de vista laboral, entendiendo el espíritu social de la Ley Federal del Trabajo, donde privilegia el beneficio, el derecho del trabajador, va a ser un poquito cuestionable, dadas las cargas procesales, dadas las presunciones, ya no hay determinaciones. Entonces, estamos ante un panorama un poquito más triste ante los derechos laborales, ¿sí? Ahora, viéndolo desde el punto de vista global, ¿sí? Supuestamente, mucho inversionista, el coco o el miedo que tenían en cuanto a invertir en el trabajo en México era porque la Ley Federal del Trabajo era muy protectora del obrero. Con esto ya no va a acontecer, pero realmente no acontecía, ¿sí? Porque los derechos laborales no eran tan vastos como aparentan ser. Entonces esto va a ser como un atractivo para que el inversionista extranjero pueda invertir en México y pueda crear fuentes de empleo. Eso es por una parte. ¿Cuál es el otro problema que se le puede ver? La cuestión de los sindicatos. Okay. ¿Sí? A través de un desarrollo del país, ya los sindicatos a veces los líderes sindicales son segunda, tercera generación. Okay. Y ya pues, ellos de alguna manera, como es el representante del sindicato que lo inició su abuelo, pues ya ellos ya tienen otra mentalidad donde se pierde realmente la defensa del trabajador. ¿Sí? Okay. Entonces por ese lado también globalmente se ve como un riesgo la cuestión sindical, que también la reforma laboral lo va a regular en cuanto a que los trabajadores van a tener autonomía para poder elegir a sus representantes. Claro. En la práctica vamos a ver qué acontece. ¿Sí? No tenemos dudas porque realmente nos enfrentamos a fuerzas ahí poderosas. Claro. Pero bueno, viendo lo que es la reforma, realmente el panorama no es muy benéfico para el trabajador. Pudiera verse que soy un abogado patronalista, o sea, así de entrada, pero realmente yo les vengo a comentar y compartir mi experiencia en las juntas de conciliación y arbitraje. Estar ahí en la barandilla, compareciendo en una audiencia, ¿sí? Conciliando un asunto, ¿sí? Llevando un juicio ordinario, llevando un juicio especial, ¿sí? Todo eso me ha dado pues, una percepción y una experiencia que es lo que yo puedo compartirles. Claro. Muy bien, no, pues es un placer y ha sido algo pues magnífico estas situaciones que vean realmente lo que es la realidad, ¿no? Sí. Porque hay veces que, bueno, la gente pues, se deja influenciar por ciertos criterios que diversos abogados tenemos y demás, pero lo bueno sería que pues aboquen a lo que realmente está pasando y a cómo con todas estas reformas en materia laboral, qué es lo que está sucediendo con esos temas. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto que se está llevando a cabo? No sé si quieras agregar algo más, amigo, del tema que estamos abordando para finalizar esta transmisión del canal de Alternativa y pues seguir adelante con esto. Pues yo te agradezco la invitación. Reitero, yo comparto mis experiencias. Yo estoy en el foro, soy un abogado postulante. Tú hacías una narración de mi currículum, pero lo aclaré, creo que yo me dedico al litigio, y al litigio laboral y al amparo laboral, ¿sí? Que hay otras cuestiones que también tenemos que ver, pero ya se van más técnicas en cuanto al amparo laboral, ¿no? Aplicando la suplencia de la queja deficiente en beneficio del trabajador, eso ya en amparo, ¿sí? Porque debemos entender que como están ahorita las cosas, se lleva un juicio ordinario ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, se dicta un laudo y contra ese laudo no procede recurso alguno. ¿Cómo podemos interpretar cuando no procede recurso alguno? Es que no se puede hacer nada. No.
Cuando no procede recurso alguno contra el laudo, lo que procede es un amparo directo. Entonces no hay que agotar ninguna apelación, ningún medio de defensa contra el laudo, directamente el amparo directo. Esa es una ventaja de que nos ahorramos una instancia en el juicio laboral. Y el beneficio de la suplencia de la carga deficiente en materia laboral, el principio de individuo pro operario, que también pues tiene sus bemoles en la práctica, ¿no? Tenemos tribunales laborales que son con criterios patronalistas y tenemos que quitar tribunales laborales con criterios obreristas, ¿sí? Eso ya es en la práctica, ¿sí? Aunque ellos digan que son tribunales de legalidad, pero debemos entender que la Suprema Corte es de justicia, ¿sí? Muy bien, amigo, y bueno, pues en primer punto agradecerte el haber estado aquí. Si en la sociedad o las personas que nos siguen, que nos ven, se enfrentaran a algún problema laboral, ¿dónde podríamos contactarte, amigo? Ya que a lo mejor sea de su interés, contactarte en tus redes sociales, número telefónico, ¿dónde podríamos encontrarte? Mira, yo tengo el despacho, se encuentra en Naucalpan, Estado de México, cerca del Metro Torreón. Mi teléfono en el despacho es 55 53 59 85 69. Repito, teléfono del despacho 55 53 59 85 69. El móvil no lo doy porque luego ando manejando y pues no claro, pagan por el sí, servicio. Mejor que sea directo, ¿no? Así es. Muy bien, amigo, y pues bueno, arrancamos el año de una mejor manera con estos temas interesantes aquí en el canal de Alternativa Jurídica. Una vez agradecerte pues el apoyo y las enseñanzas que nos vienes a dar aquí a los que nos siguen, a los que nos ven, y también como abogados litigantes de esta rama. Pues yo te agradezco a ti la invitación y hacerlo también de alguna manera público, la cuestión de que es interesante el trabajo que estás haciendo y también me motivas, y pues ver gente que está dentro de la cuestión conciliatoria, y yo creo que sería factible invitar a una conciliadora de un centro de conciliación. Vamos a ver si podemos traerla. Claro que sí. Perfecto, esta es la casa. Para que ellos nos amplíen más lo que es su trabajo. Perfecto, pues esperen el video de esta conciliadora, que nos va a traer temas muy, muy interesantes también, que van en mancuerna de lo que platicamos el día de hoy. Y pues no se olviden, esta es Alternativa Jurídica, y nos vemos en la siguiente transmisión, iniciando el año con mejores ponentes y con nuevas cápsulas jurídicas. Amigo, ha sido un placer tenerte aquí en el canal. Te agradezco. Hasta la próxima. Feliz año. Feliz año.